Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la Cátedra de la Santanderianidad. Eh, Continúo con los problemas de internet. Vamos a ver, espero que no se me caiga porque hace un rato estaba haciendo la grabación y se cayó el internet y por supuesto perdí la grabación. Entonces vamos a ver que no, que no se nos caiga. Bien, vamos a ver hoy la personalidad número 6. Para las personas que hasta ahora ingresan en el grupo, quiero comentarles que el eneagrama es una herramienta que conlleva al conocimiento de sí mismo, a conocernos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de contar, de expresarnos. Ya hemos socializado la uno, la 2, la 3, la 4, la 5. Hoy ya estamos con esta personalidad también maravillosa, una personalidad que hace referencia a el cuestionador, a ser responsable, a, bueno, a ser cauteloso, a ser comprometida, comprometido, confiable, pero también es una persona ansiosa, es una persona que lo cuestiona todo, es una persona escéptica, indecisa, ambivalente. Entonces, es una personalidad que pues vamos a estar analizándola. Y bueno, para quienes no conocen, yo me estoy basando de un libro, hay infinidad de libros, pero el que más me gustó, porque su literatura o su forma de narrar las características de las personalidades, pues me gustó mucho esta autora que se llama Andrea Vargas. Y es un libro que recomiendo para que lo puedan comprar, lo puedan consultar y al mismo tiempo pues hacer el ejercicio, porque la idea es descubrir y qué tipo de personalidad es el santanderiano, qué tipo de personalidad, porque es la mejor forma de empezar a conocernos. Son 9 tipos de personalidades. Cuando descubrimos qué tipo de personalidad soy, es mucho más fácil y divertido aprender a diferenciar las personalidades de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, en fin, entonces esto lo hace interesante. Por eso la invitación a leer, a consultar este libro de Andrea Vargas. Bien, dentro del contexto general se habla acerca de que es una persona muy responsable, muy comprometida, muy leal, tenaz, es trabajadora, tiene un alto sentido del deber, eh, lo lleva prácticamente en las venas, es decir, que cuando se compromete lo lleva hasta feliz término, hace hasta lo imposible por cumplir. Mire que uno al leer este fragmento casi se parece mucho a la personalidad número uno, con la gran diferencia es que la personalidad número uno es el perfeccionista. Entonces, esto es son psicorrígidos, pero aquí la diferencia es que cuando hay que también tener claridad que hay como tres niveles de número 6. Está la personalidad número 6 sana, la promedio y la tóxica. Es decir, que se deja llevar por como, o sea, las cosas malucas de la personalidad al grado extremo está la toxicidad. Entonces, cuando es una personalidad 6 equilibrada, pues es una personalidad que da un gran aporte a la sociedad y eso ya lo vamos a mirar. Es una persona que es inquisitiva, es desconfiada, es escéptico, es cauteloso, siempre cuestiona las intenciones y las motivaciones de la gente. En nuestra cultura santanderiana tenemos que hay una expresión facial, ¿no? Uno dice, esta persona se trae algo entre manos. Esta persona no le creo mucho. Me van a pedir un favor. Ah, ya sé por dónde va el agua al molino. Ese tipo de expresiones es muy común en nuestra cultura. Y cuando encuentra uno ese tipo de personas es porque de alguna manera tiene personalidad número 6, porque siempre está cuestionando, siempre está analizando sobre esos acercamientos de las personas que tienen como su doble intención, ¿no?
Sobre todo tienen esa habilidad para poder descubrir aquellas personas que no son nada coherentes, que no son consistentes, que una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que hacen. Alguno podría decir, sí, así somos los santanderianos, pero quiero decirles que la mayor parte de la población tiene este tipo de personalidad, pero se llega a confundir con la número 1 y con el número 8. Por eso hacemos el ejercicio de hablar cada una de ellas y al final voy a compartir un link donde ustedes van a poder hacer ese test y con ese test pues allí de alguna manera les va a ayudar a definir qué tipo de personalidad es. Lo interesante es empezar ese proceso de autoconocimiento día a día, hora a hora, y ahí tú vas a descubrir realmente si ese tipo de personalidad que te votó ese test o con lo que hemos estado hablando, tú puedes decir, sí, definitivamente soy 6. Bien, sospecha mucho de los elogios, siente que hay algo más detrás de ellos, por lo que prefiere siempre estar en alerta, porque ante todo no quiere que lo tomen por sorpresa. Bien, ¿qué tipo de personajes hay en esta personalidad número 6? De los famosos, tenemos a Julia Roberts, está la princesa Diana, está Woody Allen, que ya uno sabe que es un personaje, es un director, donde sus películas son extremadamente indecisas. Allí sí se nota bien esa personalidad porque esto no se sabe si es allí o allá. Son bastante confusas, ¿no? Sherlock Holmes es de los personajes literarios que me encantan y aquí refuerza mucho lo que es la personalidad número 6 porque es esa persona que es muy cuestiona todo, aunque podría estar muy de la mano con la número 5 porque es el observador, es el que sabe, es el que descubre quién realmente hizo las cosas. Entonces, aquí tiene de todo un poquito, ¿no? Bueno, ¿quién más está? Está Tom Hanks, es es un tipo de personalidad que en sus películas así ha habido esa evolución en los diferentes personajes que ha hecho, pero en sí ya uno conoce como la esencia de este personaje, que es un personaje muy agradable, muy asequible, en el sentido de que sí cuestiona, pero es porque es una persona o para tomar una decisión hay que hacer las preguntas correctas para poder llegar a a la solución concreta. ¿Cómo percibe el mundo para ese tipo de para ese tipo de persona o personalidad? Es que el mundo que percibe es que el mundo es muy inseguro, desconfía hasta de la sombra. Pero, ¿qué busca o a qué le tiene miedo? Una de las expresiones o una de las palabras que siempre en mis relatos cuando hago guionaje es la palabra traición. Y la traición, cuando uno comienza a revisar el hecho histórico de la Revolución de los Comuneros, sobre la traición del señor Berbeo hacia los capitanes, a los líderes de los comuneros, pues este tema de la traición es de los sentimientos más letales que el ser humano no puede soportar. O sobre todo en este tipo de personalidad. No aguanta. Es de los sentimientos que es el talón de Aquiles porque no sabe uno cómo reaccionar ante una traición. No hay cosa más letal que la traición, ya sea en el amor, ya sea en el trabajo o ya sea en la amistad. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien, cuál es la imagen? ¿Qué es lo que proyecta ese tipo de personalidad? Eh, es una persona muy agradable, es una persona confiable, es una persona tenaz y muy responsable. Por eso de ahí que de las cualidades más importantes es que siempre lo miren que es una persona muy responsable,
¿Cuál es la queja? ¿De qué se queja este personaje? Que le gustaría que las personas fueran más responsables, más comprometidas, más que pudieran prever esos riesgos. Una vez va por la vía, sobre todo en la ciudad de Bucaramanga, es una locura. En el tránsito, las motos transitan sin control, con una velocidad increíble. Entonces queda uno como, bueno, ¿por qué no son más precavidos? Morirse es muy fácil. Entonces, quien tiene esa personalidad número 6 siempre está cuestionando, siempre está quejumbroso, porque ¿por qué está esto? ¿Por qué no está esto? Por qué no está el botiquín? ¿Por qué no está el extinguidor? ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué se coló en la fila? Bueno, son muy tóxicas, eso sí, que uno lo encuentra en la calle, ese tipo de personalidades que son tóxicas, que ya es el grado sumo, ¿no? Lo que acabo yo de expresar, ¿no? Porque se coló a la cola y ya se formó la trifulca. Por eso la mayor parte de santandereanos estamos en el número 6 o cuando veamos el número 8, que es el favorito, ¿no? Ya vamos a mirarlo más adelante. ¿Dónde está la mayor parte la mente? Ah, esa es otra cosa que quiero resaltar. El enneagrama habla de tres triadas. La primera triada es la de la sensibilidad, de los sentimientos, del corazón. Y están agrupados en la personalidad número 2, la 3 y la 4. Por eso es que son altamente sensibles o sus decisiones son casi del corazón. La otra triada es la 5, la 6 y la 7, que corresponde a la triada mental. Es decir, aquí su mayor fortaleza está precisamente en sus decisiones, en la acumulación del conocimiento, en cómo está compartiendo el conocimiento o también cómo está previendo que la sociedad sea cada vez más segura, ¿no? Porque como para ese mundo del número 6 todo es inseguro, en su mente es cómo puedo contribuir para que haya mayor seguridad en el mundo. Em, ¿Cómo se convirtió en un 6? Todo depende de la educación. Sí, hay tres momentos o casi cuatro momentos dependiendo y por eso el ejercicio del autoconocimiento es revisar, analizar cómo fue su educación. Y la educación comienza desde los 0 hasta los 7 años. Es la base, es la estructura de esa educación. Por eso es que es importante que los padres de familia, ya sea la madre cabeza de hogar o estén los dos o alguno de los dos, es importante pensar porque está bajo la responsabilidad de los padres de familia la formación de esa estructura de la personalidad de esa criatura. Entonces, cuando ha habido inseguridad, donde aquí ha crecido en momentos de dificultad, en momentos donde hay violencia intrafamiliar, pues ese niño o niña crece con mucha inseguridad, con muchos miedos, y esto hace que siempre en la siguiente etapa, que es la etapa de la adolescencia, eh, cuando no se recibe amor, pues busca donde no se le ha perdido y por eso sucede digamos, esas situaciones, ya sea para las drogas, ya sea por un embarazo, ya sea porque se suicidó, ya sea por, bueno, muchas circunstancias. Y eso conlleva un tema de inseguridad. Por eso aquí la mejor recomendación es quién soy yo, cómo pienso, cómo siento y cómo actúo, porque sí es necesario ser consciente de la situación para que usted mismo comience a conocer que dependiendo de ciertas situaciones, usted cómo reacciona. Y esa reacción usted tiene que, de alguna manera, empezar a controlar. Porque sí, nuestra cultura santandereana es que somos tan volátiles que con nada nos ofuscamos. Entonces, por eso yo hacía una temática sobre inteligencia emocional, porque esto nos permite o conlleva a que podamos medir día a día esas reacciones que tenemos, ¿no? Ya sean positivas o ya sean negativas, es necesario
llegar a ese autoconocimiento. Bien, está la siguiente etapa de la vida, que es ya cuando de alguna manera sale del nicho familiar y comienza a construir su independencia o su nicho familiar, ¿sí? Es como esos tres momentos y hay un cuarto momento que es cuando alcanza ya el tema de la madurez de los 50 años en adelante, donde ya tú tienes 50 años, donde has aprendido muchas cosas. Y aquí ya viene la siguiente crisis que es la crisis de los 40 o de los 50 o de los 60. Por eso es importante hacer ese proceso de autoconocimiento para para poder tomar decisiones, para poder corregir, para poder relajarse. Si ha sido muy estricto, pues bueno, pero sí es importante empezar a revisar cómo fue, analizar, tomar nota, porque para poder llegar y descubrir el tipo de personalidad que eres. Bien, ¿cuáles son las mayores virtudes? Ya eso lo hemos hablado mucho con las virtudes y es que esto es, pues, ser responsable, es una de las grandes virtudes. Ser tenaz, ser muy trabajador, ser muy comprometido con la causa. Cuando son así disciplinados y pueden, se comprometen con la causa, pueden llevarla a feliz término, pueden llegar muy lejos además. Em, es una persona, cuando se le pide los informes, pues entrega los informes. Cuando es en la casa, cuando hay esa colaboración en pareja, en familia, pues eso ayuda mucho, ¿no? Son detallistas, son confiables, son comprometidos, son productivos, son excelentes para planear, son excelentes para organizar, incluso se pueden proyectar a identificar esos riesgos, o sea, son los excelentes, digamos, yo les digo yo que son los muy buenos para formar parte de ese plan de contingencia que a veces se necesita de un equipo de trabajo para que esté haciendo esas observaciones sobre la medición del riesgo, evitar accidentes. Es ese tipo de personas que son tan pilos que, pues la idea es que las empresas los descubran y puedan formar parte de ese equipo de trabajo porque son excelentes. Recordemos que en su mundo, el mundo es muy inseguro y él lo que procura es que proyectar o buscar soluciones para evitar esos riesgos, para evitar accidentes. Entonces, es algo bien productivo desde el punto de vista profesional que para tenerlo así como presente también son personas que planean, entonces cuando son muy organizadas, muy disciplinadas y muy responsables, pues les va muy bien en la vida. Son esas personas sanas que de alguna manera ayuda a sacar a su familia, ayuda a sacar la empresa, ayuda en el barrio. Entonces por eso es que les digo que la mayor parte de personalidad número 6 la tenemos aquí en Santander y eso es un tesoro muy valioso. Cada una de las diferentes personalidades que hemos estado hablando pues son importantes. Pero aquí yo lo que resalto es eso, es esa persona que es muy dedicada, es un líder por naturaleza. Bueno, pero ¿cuáles son los peores defectos? Así como vimos las mejores virtudes, pero ¿cuáles son los defectos? Casi es lo contrario, ¿no? Es del grado extremo. El grado extremo es que si es de las personas, ¿y dónde está el extinguidor? ¿Y dónde está em, los teléfonos para llamar a bomberos, a la policía? ¿Por qué no se sirvió así? ¿Por qué no se hizo de tal cosa? Son intensos, ¿no? O intensas, porque eso aquí hay para las dos, para los géneros. El miedo. Aquí el miedo se apropia de este personaje, de esta personalidad. El miedo puede con esta persona. Entonces es miedo a todo. Eh, incluso hasta puede ser hasta supersticiosa. O sea, esto ya es el grado extremo. Oiga, no, ya, bájele a la intensidad, baje, porque ya todo es inseguro. Ah, es que estoy pensando en el tema de las noticias, ¿no? Somos una sociedad
que nos han adoctrinado bajo el yugo del miedo. Por eso la mayor parte de la sociedad colombiana y santanderiana tenemos la personalidad número 6, porque aquí la mejor doctrina ha sido el miedo. Miedo a todo, y uno lo encuentra todos los días. Y lo mejor o lo peor, eso lo estamos inculcando a las nuevas generaciones. Entonces, ojo con eso porque así como hay muy buenas virtudes de este tipo de personalidad, pues en el grado extremo es el tema del miedo. Entonces el miedo no lleva a nada, paraliza, no deja avanzar, no puede uno salir de la zona de confort, tanto que hablan del tema de emprendimiento, salga de la zona de confort. Entonces, bueno, el miedo es como bueno, de la emoción que es nociva para ese tipo de personalidad. Bien, y eso encontramos muchas veces ese tipo de personalidad que le tiene miedo a todo. Entonces la siguiente pregunta que viene aquí, una serie de preguntas. Bueno, uno de mis mayores defectos, ¿cuál es mi punto ciego? El miedo. ¿Qué es lo que más o qué, cómo soy por dentro en realidad? Ese mundo mental es que como tiene esa facilidad de detectar, de cuestionar, quiere contribuir con esas soluciones a esos problemas de inseguridad. ¿Qué es lo que más le molesta de esa personalidad? O sea, cuando un número 6 dice, ¿qué es lo que más me molesta? Cuando deja que el miedo se apodere de sí mismo. Entonces no lo deja avanzar. Y eso sí es algo que, pues por eso es la invitación a revisar en qué momento del día, porque esto nosotros tenemos solamente una vez, o sea, tenemos el hoy, mañana no sabemos si estamos vivos o no, pero cuando amanece uno vivo, pues uno le da gracias a Dios porque tiene un día más. Pero la tarea aquí es revisar día a día, hora a hora, qué sucede en tu interior, qué sucede en tu entorno y cómo ese entorno te afecta para poder decir cómo tú reaccionas. ¿Será que reaccionas positivamente o reaccionas negativamente de forma tóxica? ¿Cuál es mi estilo de hablar? Pues mi estilo de hablar, pues ya, cuando son tóxicos lo gestionan todos. Y eso sí que en las reuniones uno encuentra ese tipo de personalidades. Pero ¿por qué no se socializó el proyecto? ¿Pero por qué no se hizo de esta manera? ¿Pero por qué no invitaron a fulanitos? ¿Pero por qué? Ya ustedes me entienden. Uno lo encuentra en el colegio, uno lo encuentra en el trabajo, uno lo encuentra en la fila, uno lo encuentra en las instituciones, uno lo encuentra, es muy fácil de identificar. Entonces, ese tipo de, ese tipo de pregunta, pues, o sea, ese tipo, ¿cómo uno lo identifica? Acuérdense, es el cuestionador. Su mundo es la inseguridad, el miedo, en grado extremo, ¿no? ¿Qué país, qué país representa este tipo de personalidad? ¿Qué país? Bueno, imagino que en este instante están ustedes buscando, bueno, ¿qué país será tan indeciso? ¿Qué país será tan... Bueno, entonces aquí Andrea Vargas dice, el país que representa ese tipo de personalidad es Alemania. Alemania porque es obediente, porque es leal, porque es trabajador, porque es disciplinado. Cuando uno comienza a revisar la historia de Alemania, y no es que sea yo la experta en el tema, pero formar parte de dos guerras mundiales, y que con la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente devastada, que aquí que prácticamente las mujeres literalmente sacaron ese país adelante, y que, y que de la experiencia
y de las circunstancias aprendieron un montón, a tal punto que es una de las potencias mundiales donde realmente se preocupa por el desarrollo humano, por brindar toda la seguridad posible, por siempre estar cuidando de su comunidad, esa cultura ciudadana. Eso es un país fantástico. Recordemos que nosotros como santanderianos tenemos de la cultura alemana, ¿no? Tenemos un componente grande, lo que es la zona norte de Santander del Sur. Tenemos un alto porcentaje del tema de la cultura alemana, mientras que en el interior de Santander del Sur y del norte, pues tenemos ese otro tipo de personalidad que es muy interesante. Bueno, pero a lo que hoy es que de verdad, tenemos de la cultura alemana, lo tenemos muy marcado. Por eso sí hay esos dos tipos de personalidades, la número 6 y la número 8, que en su momento también lo vamos a estar socializando. Bien, pero para poder tener claro que ese tipo de personalidad lo representa Alemania, y Alemania que a pesar de las circunstancias, mire dónde está hoy. ¿Y por qué los santanderianos no lo estamos de esa manera? Es una excelente pregunta. Qué animal representa este tipo de personalidad? Habla Andrea Vargas que es el conejo, porque es muy nervioso, porque es aprensivo, porque está en alerta constante, porque reacciona con rapidez, porque presiente los peligros y está ahí pendiente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que más, perdón, qué es lo que más evita? Mm, Evita romper las reglas del juego, evita las traiciones, evita salirse de control, evita hacer escenas dramáticas. Recordemos que estamos hablando de un número 6 sano, ¿no? Porque cuando vemos un insano o un tóxico, pues aquí se sale de los chiros, aquí hace escenas dramáticas, aquí es los celos. Bueno, ¿qué evita? A tener deudas, a desobedecer a la autoridad. Y aquí uno comienza a revisar las noticias y aquí, oh Dios, la autoridad vale cero. Entonces, mire que hay algunas personas del número 6 santanderianas que sí lo acatan, pero hay otros que no. De igual manera, evito tocar temas que pueden lastimar o hacer sentir incómoda a las personas. Eso es lo que evita, busca la manera de no hacerlo. Repito, evita romper las reglas. Como me gustaría que de veras fuera personalidad número 6 los santanderianos. Estamos en la mayoría, ¿no? O sea, hay un 50-50. Evita romper las reglas, evita las traiciones, evita salirse de control, evita las escenas dramáticas, evita tener deudas, evita desobedecer a la autoridad, evita lastimar a las personas de su entorno. Eso cuando es una personalidad número 6 sana. Si es insana, pues es todo lo contrario. ¿Qué es lo que más le enoja del número 6? Le enoja al número 6. Perdón, es que son tres palabras muy, muy, muy especiales, que es la traición. Definitivamente derrumba a este tipo de personalidad. La infidelidad ni se diga. La falta de responsabilidad, a que no demuestren el mismo interés que tiene uno, porque si uno es comprometido, es leal, es echado para adelante, eh, pues uno espera que los demás sean lo mismo, ¿no? No, pero es que aquí se rompe con las reglas, eh, no se, no se respeta la autoridad. Bueno, la siguiente pregunta.
y cómo soy en el trabajo. Y cómo, ay, aquí no le quité y era el número 6. Cómo es un sano, un equilibrado y un promedio. Bueno, eso lo he estado yo socializando en el transcurso de la charla. El sano es lo ideal, es una personalidad muy interesante porque es una persona responsable, comprometida, muy leal con la causa, se compromete con y lleva a feliz término las circunstancias, identifica fácilmente el tema de los riesgos de su entorno y es capaz de brindar soluciones para evitar precisamente esos riesgos, esos accidentes mayores, que gracias al miedo puede reaccionar positivamente para prevenir y no lamentar. ¿Cómo puede ser una persona sana, que es lo ideal? Bueno, pues lo ideal es que hagamos ese autoconocimiento. Ese autoconocimiento es yo cómo pienso, cómo siento, dependiendo de las circunstancias, y cómo reacciono ante esas circunstancias. Y así tú sabrás si eres un número 6 sano, promedio o tóxico. Es como la reflexión. Finalmente, la película que puede uno analizar el tipo de personalidad número 6 es esta película que se llama Volcano. Es la historia de un volcán que nació en la mitad de la ciudad de Los Ángeles. Eso es un tema de ficción, ¿no? Pero la narrativa me parece muy interesante y es que allí hay un personaje súper especial y es precisamente el jefe del Comité de Riesgo y de Emergencias de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, aquí es la habilidad, ¿no? Yo resalto este personaje porque él lo tiene todo milimétricamente controlado. La luz, el agua, el gas, dónde va a pasar la lava y hacen toda una gestión, una logística especial para que pueda cruzar la lava, mientras el jefe está en una situación de salvando a su hija. Mire, esto es una película para poder admirar el número 6 porque ser jefe de un plan de contingencia y de emergencias, pues es algo digno de admirar y encontrarlo en el trabajo o encontrarlo en la familia, que es el que previene, es el que cuida, es el que está pendiente de, pues es un tipo de personalidad muy loable y esto hace que sea bien interesante esta personalidad y obviamente nos enseña que como el miedo es el talón de Aquiles, cuando uno descubre que el miedo, esa energía, uno la puede volcar en cómo hacer esas prevenciones, cómo reaccionar positivamente para tener o sea, una habilidad de toma de decisiones, porque mira diferentes alternativas y tiene la capacidad de seleccionar la mejor alternativa para poder solucionar esas circunstancias que suceden de un momento a otro, ¿no? Esa habilidad para reaccionar positivamente, mire, eso es una cosa, una cualidad muy, muy importante. Y el número 6, por eso lo resalto. O sea, quien tenga el número 6 en grado sano, pues genial, fantástico. Y es sacar provecho de ese personaje porque la tiene clara, o sea, hace, no permite que el miedo lo domine, sino al contrario, hace que esa energía pueda mirar y así de esa manera tomar decisiones. Bueno, de esa manera pues yo voy terminando. Muchísimas gracias. Este fue un video muy corto. Gracias a Dios no se cayó, porque si no, cada rato que eso me pasó en estos días, ¿no? Yo estaba grabando y se caía el internet, entonces perdía la grabación y bueno, eso es bastante desgastante porque no es que tenga mucho tiempo. Entonces, bueno, ya con estas termino. Espero que ustedes puedan eh, analizar
Y si alguien necesita el libro, pues me escriben y yo con muchísimo gusto les comparto el libro para que puedan ustedes consultarlo y así ustedes mirar más concienzudamente, más detalladamente este tipo de personalidades. Les deseo feliz noche. Muchas gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias por su paciencia. Yo sé que estos 2 meses han sido bien complejos porque no puedo hacerlas los encuentros de forma sincrónica, que es yo programo y nos encontramos. No ha sido posible. Entonces, yo agradezco inmensamente que se haya llegado hasta el final, que me den la oportunidad de socializar varios temas. Son temas que trato en lo posible de ser lo más práctico, generar la curiosidad por descubrir quién soy yo como santanderiano, santanderiana, porque es un ejercicio bien bonito. Y ya cuando uno se mete en este tema, pues uno comienza a buscar otros libros que ayuden a ese fortalecimiento de la personalidad. Bueno, les deseo feliz noche, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a Dios no se me cayó el internet.